Bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos a este culto dominical. Siento desilusionarles porque yo sé que esperaban escuchar una predicación de Apocalipsis, así que yo estoy más triste que ustedes. Pero hoy tenemos un día especial porque todos los domingos son especiales porque son los días del Señor y los dedicamos a Él, viniendo aquí oyendo su palabra y adorándole, pero hoy celebramos la Santa Cena. Un recordatorio importante, simbólico para nosotros de la obra de Jesús en la cruz. Esta es una de las ordenanzas que tenemos en la Escritura para la iglesia. La otra es el bautismo también, que celebramos de cuando en cuando también en nuestra congregación. Así que hoy tenemos el privilegio y todo lo que vamos a decir queremos que sea como una especie de preparación para llegar a este tiempo de la Santa Cena y meditar profundamente en la obra del Señor. Bueno, los domingos en la tarde hemos estado predicando acerca del Evangelio de Lucas. Creo que ya llevamos más de 2 años predicando y apenas no llegamos ni siquiera a la mitad de Lucas. Pero estamos en Lucas el capítulo 11. Lucas el capítulo 11. Stalin siempre me reta desde atrás. Ok. En Lucas el capítulo 11. Y estamos estudiando particularmente la sección donde Jesús enseña a sus discípulos cómo orar. Si alguno de ustedes preguntó si habría alguna instrucción en el Nuevo Testamento acerca de cómo debemos orar, la respuesta es que claro que hay una instrucción acerca de cómo debemos orar, y Jesús le enseñó, y aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. En Mateo 6 tenemos una versión que es la misma que repite Lucas con unas ligeras variaciones en el capítulo 11. Estas son las 2 instrucciones que son las mismas, y esto nos hace suponer, es una inferencia que muchos han hecho al ver estas 2 porciones de la Escritura, Mateo 6 y Lucas 11, que no fue la única vez que Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar. Jesús habría enseñado a sus discípulos cómo orar más de una vez. Tenemos en Mateo 6 el Sermón del Monte, y Jesús enseñó probablemente, quizá por primera vez, a los discípulos cómo orar. Y la segunda quizá la tenemos aquí. Varias veces Jesús habría enseñado y repetido estas instrucciones a sus discípulos para que no las olvidaran acerca de cómo orar en Lucas 11. Y en Lucas 11 en particular tenemos el viaje de Jesús hacia Jerusalén. Ustedes recuerdan, Él termina su ministerio allí en Galilea y comienza a dirigirse hacia el sur, a Judea, particularmente a Jerusalén, donde finalmente va a entregar su vida y a morir. Y es rumbo hacia Jerusalén, cuando ya ha salido de Galilea y las aldeas donde hizo tantos milagros, que sus discípulos se le acercaron haciéndole esta pregunta: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Así que el origen de esta enseñanza viene como una petición en realidad de sus discípulos a Jesús. Enséñanos a orar. En el versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Esta es la petición, y Jesús con todo gusto responde la petición de sus discípulos. Y en los versículos del 2 hasta el versículo 4 tenemos que Jesús enseña a orar. Este es cómo debemos orar. Y Jesús resume esto en solamente estos 3 versículos, del 2 al 4. Los versículos del 5 en adelante tenemos hasta el 13. Tenemos que Jesús anima a sus discípulos a orar. Esto es el por qué deben orar. Pero nos estamos enfocando por esta serie en las peticiones particulares que Jesús instruyó a sus discípulos, y estamos en el versículo 4. Hemos estudiado ya las peticiones anteriores. En la versión de Mateo hay una petición más que Lucas no le incluye, así que esta que vamos a estudiar hoy sería la 6ª petición y la última petición que Jesús enseñó a sus discípulos. Noten el versículo 2. Dice Lucas 11:2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, Mateo añade, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La segunda es: santificado sea tu nombre. La primera, es: santificado sea tu nombre. La segunda: venga tu reino. Mateo añade: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El versículo 3, tenemos la tercera petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
La cuarta en el versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y la quinta en este pasaje de Lucas, pero la sexta en el de Mateo 6, dice, y no nos metas en tentación. Y Mateo añade, mas líbranos del mal. Y es en esta en la que nosotros vamos a enfocarnos. Jesús en su infinita sabiduría sabía que la oración es una pieza fundamental en la vida de todo cristiano. De nuestra relación con la oración depende si nosotros vamos a fallar a Dios en nuestra vida cotidiana, si vamos a tener la victoria sobre nuestros pecados. Es de la oración que depende en realidad si vamos a lograr glorificar a Dios en esta vida, si vamos a servirle exitosamente en esta vida con fidelidad o si vamos a fracasar y probablemente nuestra vida como cristianos y nuestra vida física puede terminar antes de lo previsto por no llevar una vida de oración, porque al no orar todo tipo de problemas comienzan a acarrearse alrededor de nosotros. El pecado nos va a comenzar a consumir, las tentaciones nos van a ahogar y pronto podemos darnos cuenta que quedaremos enterrados en el polvo, simbólicamente hablando, del pecado, fracasando continuamente, vez tras vez, sin experimentar una victoria espiritual sobre nuestros pecados y las tentaciones. Es de nuestra oración que depende todo esto y obviamente del estudio de la palabra. Así que pensamos en hombres como Spurgeon y estos hombres que vivieron un largo ministerio de proclamación y de fidelidad a la palabra y aún así a veces atribuimos al éxito de Spurgeon su gran conocimiento bíblico y su capacidad mental para recordar todo lo que leía. Pero lejos de la verdad, la clave del éxito de Spurgeon y otros hombres ha sido la vida de oración, esa vida privada que nadie ve. Solo él podía entender esto, solo él sabía lo clave que era la oración para él. Jesús entendía esto, Jesús sabía que somos polvo. Y él sabía la importancia que tiene la oración para nuestra vida. Depende de la oración si vamos a resistir o si vamos a ser vencidos por los pecados que van a combatir en nuestra alma, por nosotros, por nuestro corazón. Y ustedes recuerdan cómo Jesús comienza esta serie de peticiones en el versículo 2. Jesús dice, y les dijo, cuando oréis, decid. Estas son las palabras. Estos son los temas, esta es la estructura de la oración del Padre Nuestro, como ha sido llamada. En Mateo 6 Jesús nos dice que no son vanas repeticiones como los gentiles, como los paganos. Jesús o Dios en el cielo no nos va a escuchar solamente porque repitamos religiosamente o mecánicamente estas palabras que Jesús está enseñando aquí. No es la oración superficial, mecánica o religiosa como la oración de los católicos, el Padre Nuestro, el Ave María, etcétera. Jesús está dándonos los temas que nosotros debemos incluir cada vez, cada día que nos acercamos a Dios. Estos son los temas. Esto es lo que tenemos que orar todos los días. Si no oramos algunos de estos temas que están aquí todos los días, estamos fallando en seguir la instrucción de Jesús acerca de la oración. Cada una de estas palabras tiene un significado y ustedes pueden darse cuenta cuando leímos estos 3 versículos del 2 al 4, lo leímos en mucho menos que un minuto. En nuestras oraciones privadas, obviamente la oración debe durar mucho más de un minuto. Pero Jesús en su instrucción a sus discípulos, solamente en menos de un minuto podemos leer cada una de las palabras que Él pronunció a sus discípulos como instrucción acerca de cómo deben orar. Así que esta es una oración sorpresivamente breve. No esperaríamos necesariamente esto de alguien como Jesús, no sería nuestra expectativa si le hacemos la petición, enséñanos cómo orar. Jesús que pasaba toda la noche orando, esperaríamos un gran sermón acerca de cómo orar y muchas palabras, pero tenemos apenas 3 versículos, 5 peticiones, 6 peticiones según Mateo. Y lo interesante de esto es la intención de Jesús detrás de todo. Cada una de estas frases, cada una de estas peticiones son breves en su escritura, pero profundas en su práctica.
Son breves al escribirlas, pero profundas en la práctica. Así que cuando tú y yo vamos a orar, tenemos que meditar en lo que significan cada una de estas peticiones. Porque en cada una de estas peticiones hay un pozo sin fondo y que nosotros podemos expresar a Dios con nuestras propias palabras. Y sabemos que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él responde nuestras peticiones. Si alguno se pregunta, ¿por qué Dios no responde a mis peticiones? ¿Por qué oro y Él no responde? ¿Por qué pido y Él no responde? Bueno, lo más probable es porque estamos pidiendo algo que no es conforme a su voluntad. Es porque estamos pidiendo algo que Él no ha demandado que debemos pedir. Pero si yo les aseguro, si nosotros oramos lo que Jesús enseña aquí, la oración del Padre Nuestro, Él va a responder porque Él dijo que le pidamos estas cosas. Y esta es nuestra gran confianza y nuestro aliento cuando estudiamos esta porción. Jesús comienza esta petición diciendo en el versículo 2, esta oración, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Y eso nos va a recordar verdades particulares, especialmente cuando estudiamos hoy la última parte del versículo 4, y no nos metas en tentación. Pero esto solo nos recuerda también que no es para cualquiera la oración del Padre Nuestro. A pesar de lo que algunos cristianos creen o evangélicos creen el día de hoy en varias iglesias, Dios es el Padre de todas las criaturas, Dios es el Padre de todas las personas, no importa a qué religión pertenezcas. Muy diferente a eso, la Biblia nos enseña que solamente los que han nacido de nuevo, solamente los que han puesto su fe en Cristo, son los que han nacido de nuevo, han sido regenerados y solo ellos tienen el derecho a acercarse a Dios, a llamarle Padre. Dios no es el Padre de toda la humanidad. Él solamente es el Padre de los que han sido salvados por su Hijo, los que tienen una relación íntima con Él. Y es para ellos esta petición, es para nosotros, es para los creyentes genuinos. Y por eso nos acercamos a Él diciéndole, Padre nuestro, tú eres nuestro Padre. Tú tienes la autoridad sobre nosotros porque eres nuestro Padre. Tú eres nuestro protector porque eres nuestro Padre. A ti venimos. Yo tengo una relación contigo, por eso te llamo Padre. Y entonces viene la primera petición. A la mitad del versículo 2 dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esto es magnificar el nombre de Dios, adorar el nombre de Dios, recordar y traer a nuestra memoria todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Es quién es Dios en su esencia, su carácter, su naturaleza. Dios, lo primero que hago en mi oración entonces es adorarle, es magnificar su nombre, es decir lo que la Biblia dice acerca de Él. Tu nombre sea santificado. No vengo a la oración a recordarle a Dios o a informarle a Dios acerca de mis necesidades. Vengo a la oración iniciando, reconociendo quién es Él, levantando mis ojos al cielo y solo meditando en Él, no meditando en mí ni en mis necesidades. Y la segunda petición va de la mano con esa, porque cuando yo medito en quién es Dios y santifico su nombre, bueno, esto naturalmente me va a llevar a pensar en su reino. Y esta es la segunda petición, dice, venga tu reino, venga tu reino. Una de las cosas importantes, pienso yo, implícitas en esta petición, venga tu reino, como hemos dicho, esto significa que Cristo regresa por segunda vez para inaugurar un reino terrenal de 1000 años aquí en la tierra. Esto va a suceder en el futuro y nosotros, dice Jesús, tenemos que orar para que esto suceda. Y entonces todos los gobiernos de los políticos van a terminar, los reyes van a terminar. Y todo esto va a ser reemplazado por un reino justo, el de Cristo, viniendo desde las nubes. Pero venga tu reino también nos recuerda un tema que está más abajo escrito, y es que cuando venga Cristo también nuestro pecado va a terminar. Y si esto sirve de aliento para pedirle al Señor todos los días, Señor, venga tu reino. Cuando pecamos algún día y nos sentimos desalentados por nuestro pecado y vemos nuestra pobreza, sabemos que somos polvo y contemplamos nuestra propia debilidad espiritual, pensamos, Señor, cuánto deseo que tu reino venga para que mi pecado termine, para que el pecado de los demás termine, para que la corrupción en el mundo desaparezca y un reino de justicia comience iniciando desde mi corazón y en todos los rincones de este mundo. Tenemos que orar, venga tu reino. ¿Cuántas veces hemos pedido por esta petición? Hipotéticamente podemos decir, el Señor no ha venido, quizás, aunque Él tiene todo
perfecto en su plan, agendado en su plan y en su calendario divino, es porque los cristianos no hemos pedido lo suficiente. No hemos pedido lo suficiente para que su reino venga. Todos los días tenemos que pedir que su reino venga para que Él venga. No solo tenemos que esperarlo porque sabemos que sucederá, tenemos que pedirlo para que suceda. Y esto nos lleva a la tercera petición. Mateo añade la última parte del versículo 2, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el versículo 3, entonces, después de mirar a Dios y meditar en su reino, ahora vemos a nuestra necesidad, nuestra dependencia de Él, nuestra insuficiencia, y decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pasamos de hablar de un reino majestuoso en el cielo a hablar de la comida diaria. Algo que no estaría necesariamente en la mente de un discípulo que está imaginando cosas celestiales y majestuosas y magníficas allá en el cielo, pero esta petición nos recuerda quiénes somos nosotros y nos recuerda sobre todo cuál es el origen de todas nuestras bendiciones materiales. Este versículo 3 nos dice que es a Dios a quien le tenemos que decir, danos el pan nuestro de cada día. Eso significa que todo lo que tenemos en la mesa todos los días para comer viene de Dios. Viene de Dios, no viene del refrigerador, no viene de nuestro dinero, viene de Dios, porque Él es el que sustenta todo el universo con la palabra de su poder, dice la Biblia acerca de Cristo. Él da la energía, Él da la capacidad de vivir, Él da la capacidad para que los sembríos puedan fructificar y las cosechas salgan y tengamos comida. Él sostiene la sementera, Él sostiene las estaciones del año, Él hace todo lo necesario para que tú y yo podamos comer cada día. Y este es un humilde reconocimiento que esto es verdad, que lo que yo como viene de Él. Cuando me levanto entonces en la mañana le pido al Señor, Señor, dame hoy el pan de cada día, porque yo sé que viene de ti. Y esto nos lleva a la cuarta petición. En el versículo 4, esta la estudiamos la semana pasada, el domingo en la tarde, y nos recuerda aún más de nuestra necesidad, ahora no material, sino espiritual. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Qué cristiano en su sano juicio puede dudar que esta es una petición que tenemos que hacer todos los días? Si somos capaces de mirar a nuestro propio corazón, reconocemos que esta es una petición diaria. Jesús tuvo la intención de que esta sea una petición diaria porque Él conocía el corazón de sus discípulos, a quienes está instruyendo. Y Él conoce nuestros corazones. Y todos los días, entonces, tenemos que venir a su presencia pidiéndole perdón por nuestros pecados. Esta es nuestra necesidad, nuestra profunda necesidad porque pecamos contra Él. Pero la segunda parte del versículo no es menos importante y nos da la condición para que el Señor nos perdone. No es un perdón que ganamos por obras o por esfuerzos, pero es una prueba de autenticidad, es decir, yo sé que voy a ser perdonado porque yo perdono a otros. Dice la segunda parte del versículo 4, porque también, perdóname Señor, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Otros están en deuda moral conmigo cuando pecan contra mí, y yo tengo la llave que los puede liberar del peso de la culpa y de la vergüenza que ha ocasionado ese pecado contra mí. Y yo debo ser capaz de darles esta llave inmediatamente, resolutivamente, voluntariamente, rápidamente, inmediatamente. Cuando Pedro preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y Jesús le respondió hasta 70 veces 7. Esto significa cada vez que él peque contra ti, tú tienes que perdonarle. Libéralo de la jaula de la culpa, no lo tengas allí, porque nosotros sabemos lo que eso significa. Cuando hemos pecado contra otra persona y hemos hecho algo vergonzoso y esa persona no nos quiere perdonar, eso trae más vergüenza y más culpa a nuestro corazón y queremos ser librados de esa jaula. Queremos escuchar las palabras de la otra persona diciendo, te perdono, te perdono. Y es lo mismo que tenemos que hacer con los demás. Y esa va a ser una prueba de que yo he nacido de nuevo, de que yo soy un genuino creyente.
Y por eso puedo venir con la confianza a Dios, diciéndole, Señor, perdóname mis pecados, porque yo también perdono a los que pecan contra mí. Bueno, y esto nos lleva a la última petición aquí, la quinta petición, según Lucas. Al final del versículo 4, dice, y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. En esta pequeña frase vamos a enfocarnos en los minutos que nos quedan. Esta es la petición que tenemos para hoy. No nos metas en tentación. Y vamos a dividirlo en dos puntos sencillos. En primer lugar, vamos a hablar de la ocasión y en segundo lugar, de la prevención. La ocasión y la prevención. Y vamos a comenzar por la segunda parte de esta frase. Y no nos metas en tentación. Comencemos por la ocasión, que es en tentación. En la tentación. Esta es la esfera o la circunstancia o la ocasión de la que nosotros queremos ser librados según esta petición. En la tentación. Ahora, esta es una palabra bastante interesante que se repite muchas veces en la Biblia. Ustedes ven allí como tentación. En el versículo 4, esta es la palabra griega peirasmos. Peirasmos, que puede significar varias cosas dependiendo del contexto. Esta palabra en esencia hace referencia a una experiencia, a algo que yo experimento. De hecho, el verbo de esta palabra peirao significa intentar algo. ¿Se acuerdan? Cuando David, por ejemplo, intentó ponerse o no había intentado ponerse la armadura de Goliat, se usa la palabra intentó. Es esta palabra peirao, peirasmos. Y también se lo puede entender entonces como experimentar algo. Experimentar algo. Y la idea es de atravesar una experiencia y como se la usa en la Biblia para conocer el carácter de algo o para conocer el carácter de alguien. Experimentar algo para conocer la realidad interna de esa persona o de esa cosa. Y de ahí entendemos que la Biblia usa este término como pruebas. Pruebas. Así que esta misma palabra que ustedes tienen traducida como tentación, la misma palabra a veces se traduce como pruebas. Pruebas. Y tenemos que reconocer algo aquí. La palabra tentación puede ser que nos haga hacer algunas preguntas e incluso llegar a confundirnos un poco en el texto porque el texto claramente dice, Señor, no nos metas en tentación. Y esto aparentemente daría la idea de que Dios puede meternos en una tentación para que nosotros pequemos. Y Santiago 1 claramente nos dice que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. La idea no es que Dios nos mete en tentaciones para que nosotros pequemos contra Él, como alguna especie de prueba moral para ver si fallamos y con el objetivo de que nosotros le avergoncemos o blasfememos su nombre. Esta no es la idea aquí en este texto particularmente. Ahora, solo déjenme decirles lo que esta palabra no significa en este contexto. Jesús, con esta petición, no puede estar hablando de pruebas de manera general. No puede estar hablando de pruebas de manera general. Ustedes saben que las pruebas en la Biblia son usadas para pulir nuestra fe, para pulir nuestro carácter. Tenemos el caso de Job en el Antiguo Testamento y el Señor lo puso en una prueba para pulir su fe. Abraham fue pasado por una prueba para pulir su fe. Estas son pruebas. Dios es soberano y somete a prueba a cualquier creyente en cualquier momento, pero siempre con un bien final. Siempre pensando en algo bueno para esa persona, para ese creyente, y es para nuestro bien. Por tanto, que nosotros pensemos aquí que Jesús está usando la palabra peirasmos en el sentido de prueba, no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Bueno, porque la petición dice no nos metas en tentación, o si traducimos tentación como pruebas, no nos metas en pruebas. La pregunta sería básicamente, ¿por qué cuando vemos que algo es positivo en la Biblia, como las pruebas, aunque su experiencia puede no ser agradable en el momento, sabemos que el fin es algo bueno, la prueba de Dios sobre nosotros, que nos refina? ¿Por qué si eso es algo bueno vamos a pedirle al Señor que no nos meta en una prueba?
¿Por qué vamos a pedirle que nos libre de ella cuando todo el Nuevo Testamento nos enseña todo lo contrario? Santiago nos dice que debemos tener mucho gozo, y Pedro también, cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, etc. Somos bienaventurados, dice Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, cuando somos perseguidos y estemos en aflicciones por nuestra fe, sometidos a pruebas. Si la Biblia dice que es algo positivo, ¿por qué Jesús diría que debemos salir de eso que es positivo para nosotros? Así que la traducción como pruebas no sería la más apropiada aquí. No debemos pedir a Dios salir de la prueba. Podemos pedir a Dios fortaleza para atravesar la prueba, paciencia para atravesar la prueba, pero no necesariamente que nos libre de una prueba que Él ha enviado a nosotros para pulir nuestra fe. Quiero decirles algo más, entonces, que no significa esta palabra aquí, peirasmos, en este contexto. Tampoco tiene el sentido que le da el salmista, por ejemplo, David, en el Salmo 139, Salmo 26, 2, Salmo 17, 3. David nos dice: Señor, examíname. Señor, prueba mi corazón, para ver si hay algo malo allí. Pruébame, pruébame, pruébame. Y esto no es la idea de la palabra aquí, obviamente, porque de ser así, la petición debería decir todo lo contrario a lo que dice. La petición diría: métenos en tentación, métenos en pruebas, para ser probado y para que tú halles si hay algo malo en mí. Pero no es el sentido que le da el salmista a esta petición o a esta misma palabra. Jesús tiene algo diferente en mente cuando dice: Señor, no nos metas en tentación. Tenemos entonces, por un lado, que no puede referirse esto a las tentaciones a pecar, porque Dios no tienta a nadie. Pero tenemos por otro lado que esto tampoco puede significar pruebas enviadas de Dios, porque eso es bueno para nosotros, y Jesús nos está diciendo que debemos pedir para salir de esto. Algo que no tendría sentido en el contexto del Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Algunos han pensado que Jesús está hablando aquí de alguna prueba del tiempo del fin. La ira antes de su venida que Dios va a derramar sobre la tierra. A esa referencia dicen: Señor, líbranos de la ira, como de la ira final, de la prueba final que vas a derramar sobre el mundo entero antes de tu venida. Y nosotros decimos: bueno, no necesariamente, porque aquí la palabra tentación aparece sin artículos. ¿Se dan cuenta? Dice: y no nos metas en tentación. No dice en la tentación. Si dijera la tentación, entonces podríamos pensar: la tentación, la prueba, está haciendo referencia a una gran prueba sobre el mundo entero, y podríamos pensar que es el fin del mundo. Pero aparece sin artículo. Es en tentación. Líbranos o no nos metas en tentación. Así que es algo más general que eso. No tiene que ver con el fin de los tiempos. Ahora, lo que está en discusión aquí, para no tenerles más en duda, no es una prueba, como nosotros entendemos esta palabra, tampoco es una tentación para pecar, tampoco es una referencia al tiempo del fin. Lo mejor aquí es entender peirasmos en un sentido general. Si ustedes pueden usar la palabra aflicciones. Aflicciones. Porque de hecho Lucas utiliza esta misma palabra en el capítulo 8 cuando relata la parábola del sembrador, o los terrenos, los 4 terrenos, la que cayó en pedregales, la semilla que cayó en pedregales. Dice Jesús allí explicando la parábola a sus discípulos que cuando vienen las aflicciones de este mundo, esta semilla se marchita y desaparece, es temporal, las aflicciones. Y Lucas usa entonces la palabra peirasmos, aflicciones. Y parece que es la mejor forma de entender esta palabra. Aquí entonces el Señor está diciendo, y nuestra petición a Dios debe ser: Señor, no nos metas en aflicciones. Esta es la ocasión, esta es la esfera en la que nosotros esperamos salir o no entrar. Ahora, esta es una situación comprometedora para nosotros. Estar dentro de esta esfera de aflicciones, esta circunstancia es el preámbulo para nuestro fracaso espiritual. Una cosa es que Dios quiere probar nuestra fe para pulirnos. Por más dura que sea esta, sabemos que es allí donde Dios nos quiere.
Cuando Dios nos somete a una prueba, nosotros sabemos que es allí donde Dios nos quiere, aunque duela en ese momento. Pero otra cosa diferente es lo que Jesús está diciendo aquí. Y otra cosa diferente es estar metido en lo que Jesús dice aquí, en tentación o en aflicciones. Sea lo que sea que esto signifique particularmente, se supone que tú y yo nunca debemos estar allí dentro. Debemos evitar, es la idea, a toda costa entrar en esta palabra peirasmos, en tentaciones o aflicciones. Ahora pensemos, ¿por qué Jesús nunca nos querría allí dentro? Y porque esta es una de las peticiones en la oración del Padre Nuestro, de todas las cosas que Él pudo enseñarnos a orar, hay tantas cosas importantes, Él eligió esta particularmente. La petición es clara, dice, no nos metas en tentación o aflicción, porque el mismo Jesús y el Nuevo Testamento presentan que el discipulado tendrá tribulaciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es necesario que entremos al cielo por medio de muchas aflicciones, dice Pablo en el Nuevo Testamento. Así que Dios es soberano sobre nuestras tribulaciones. Y si Dios es soberano y Él va a usar tribulaciones que son necesarias para santificarnos, entonces, ¿por qué debemos pedir que Él no nos meta en aflicciones? Porque noten que la petición es a no entrar en ellas, ni siquiera entrar en ellas. No tenemos que tener ni siquiera un contacto con esta palabra. Y esto entonces tiene que significar algo más. Jesús debe tener en mente un problema particular al hacer esta petición, y pienso que lo entendemos cuando leemos la segunda parte de esta oración en la versión de Mateo, que también le añade aquí Lucas, o los que escribieron esta versión. Dice, mas líbranos del mal, mas líbranos del mal. ¿De cuál mal? Bueno, la palabra no es específica, sino general, de todo tipo de mal. Del mal en general, del mal de nuestros enemigos, del mal de las personas, del mal de Satanás y del mal de nuestro propio pecado. Nosotros podemos resumir que tenemos dos grandes enemigos, que es Satanás y nuestro pecado. Satanás y nuestro propio corazón. Ahora, noten algo muy interesante. Vayan con sus Biblias a Mateo, el capítulo 26. Mateo, el capítulo 26. Aquí está Jesús repitiendo y recordando a sus discípulos casi exactamente lo mismo que les enseñó varias veces en la oración del Padre Nuestro. En Mateo 26, Jesús está en el huerto de Getsemaní. Y ustedes recuerdan, son las últimas horas de Jesús aquí en la tierra antes de ser crucificado en la cruz. Era un momento crítico para Él y estaban todos sus discípulos en el huerto, pero tres principales más cerca de Él. Y dice en el versículo 41, de Mateo 26, 41, velad y orad, Jesús a sus discípulos, velad y orad. Noten exactamente la misma frase que encontramos en nuestra petición, se repite aquí. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es la misma frase que aparece en Lucas 11:4. Es la petición. Velad y orad para que no entréis en tentación, en peirasmos. Ahora, noten lo que sigue diciendo, porque eso es la clave para entender lo que Lucas nos está enseñando. Dice Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué tenemos que velar y orar para no entrar en tentación? ¿Por qué tenemos que pedir al Señor que no nos meta en este tipo de peirasmos, de aflicciones? Porque nuestro espíritu está dispuesto a obedecer, pero nuestra carne es débil. Es débil. Y creo que este versículo explica lo que Lucas nos está diciendo. Jesús aquí reitera entonces lo que ya había enseñado en instrucción a sus discípulos, ahora se los reitera en la práctica. En la práctica, líbranos del mal. Líbranos del mal es lo mismo a no entrar en tentación. Tentación viene a ser entonces, o aflicción viene a ser un sinónimo de el mal. Aflicción es un sinónimo del mal. ¿Cuál mal? De cualquier tipo de mal. De los males innecesarios en la vida y particularmente de los males que nos pueden llevar a pecar.
que provocan tentaciones. Es nuestro pecado lo que está en juego aquí. Ustedes recuerdan cómo inicia esta oración. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué venimos a él diciéndole Padre? Porque un padre protege a su familia. Y esto es lo que hace esta petición. Venimos a él pidiéndole protección. Protección de las circunstancias que pueden hacernos pecar contra él. Que nos libre de todo tipo de mal. Esto es lo que estamos pidiendo aquí. Protección contra las fuerzas del enemigo, contra las fuerzas de nuestra alma, que está en nuestra carne, porque nuestra carne es débil. ¿Notan? La petición no es, Señor, no permitas que seamos probados. Esa no es la petición. Sino, Señor, no permitas que pequemos, aunque seamos probados. Un autor dice, Señor, no permitas que los enemigos de nuestra alma nos atrapen en su net. Esta es básicamente la petición. Y porque nosotros sabemos lo que está en juego aquí, Jesús entendía esto mucho mejor que nosotros, porque conoce nuestra condición. En Proverbios, el capítulo 7, tenemos una vívida descripción del pecado. Particularmente en este contexto es el pecado del adulterio. Pero esta figura simbólica y muy descriptiva nosotros la podemos aplicar en realidad a cualquier pecado, porque cualquier pecado lleva a un fin destructivo. Y dice Salomón en Proverbios 7, el versículo 21, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Notan esa descripción bastante gráfica. Como el buey va al degolladero, así va el hombre al pecado. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red para ser atrapada y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta, hasta que la flecha traspasa su corazón. Dice en el versículo 24, ahora pues hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y a unos más fuertes han sido muertos. Por ella camino al Seol, a la condenación, a la muerte, es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Gráfica descripción de la destrucción del pecado, particularmente aquí el adulterio y cualquier pecado nos lleva a la destrucción. Este es un escenario destructivo. Jesús sabía lo que estaba en juego y por eso dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. Es una consolación para nosotros, seguramente que lo es, que Jesús también pidió por esta misma petición a favor de nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan 17 dice en el versículo 15, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal? Te pido que los guardes del mal. Esta fue la petición de Jesús. Pablo pidió exactamente lo mismo. Solo para terminar con los versículos de referencia aquí en 2 Timoteo, Pablo dice en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Escribiéndole en su última carta a su discípulo Timoteo, dice 2 Timoteo 4, 18, dice Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala. Exactamente la misma palabra que usa Mateo, líbranos del mal, líbranos del mal. Pablo dice aquí, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Esta fue la petición de Pablo, la petición de Jesús. Esta debe ser nuestra petición, que seamos librados del mal. El mismo que nos enseña a pedir que seamos librados, que es Jesús, Pablo le llama que es nuestro libertador en Romanos 11:26. Él es quien nos libra. En esencia, en un sentido, entonces, cuando Jesús está diciendo a sus discípulos, pidan a Dios que les libre del mal para no entrar en tentación, está diciendo, pídanme a mí que yo los libre de tentación porque yo soy su libertador. Es cuando ponemos nuestros ojos en Cristo. Él nos libra de estas circunstancias que nos hacen pecar. Hay 3 razones por las que Jesús nos enseña que no debemos entrar en esta esfera
en esta circunstancia u ocasión que nos puede hacer pecar, y es porque tenemos el enemigo de nuestra alma, que es Satanás, el tentador, se le llama, usando la misma palabra, peirasmos. Él es el tentador del creyente. Satanás tiene más de 6,000 años de experiencia haciendo esto, desde que comenzó a hacerlo con Eva en el huerto del Edén y con Adán. Y ha seguido perfeccionando sus maquinaciones y sus tentaciones contra nosotros. A veces nos deja tranquilos por un tiempo, pero solamente para volver más fuerte que nunca, con nuevas estrategias, con nuevas maquinaciones. Por eso Pedro nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es nuestro enemigo y nosotros no somos más fuertes que Él. Y la única manera entonces de resistir las tentaciones de Satanás es velando y orando, como dijo Jesús a sus discípulos. Es Cristo quien nos puede ayudar. También tenemos la atracción del mundo, como Juan nos dice en su primera carta. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que atraen a nuestros sentidos para pecar contra Dios. Esto es parte de la esfera a la que nosotros no debemos entrar. Y por último tenemos el peor enemigo de todos. Es peor que Satanás y es peor que el mundo allá afuera. Y es nuestro propio corazón. Y a ese lo vamos a tener con nosotros hasta que seamos glorificados. Santiago nos dice que cuando somos pecados, todo pecado nace de nuestra concupiscencia. Concupiscencia son malos deseos. De nuestro corazón, de lo profundo de nuestro corazón, nacen los pecados. Los llevamos muy dentro y nosotros no tenemos la capacidad de vencerlo en nuestras propias fuerzas. No podemos. Esta es la ocasión, entonces. La ocasión es, no queremos entrar a esta esfera, a esta circunstancia, a esta ocasión de peirasmos, de aflicciones que nos llevan a pecar contra Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Regresen a Lucas y terminamos con esto. En Lucas 11:4, ¿qué debemos hacer? La primera parte de la petición dice, y no nos metas. Y no nos metas. Esta es la petición. Esto es lo que debemos pedir. Esta es entonces la prevención. Pasamos de la ocasión a la prevención. ¿Cómo puedo prevenir entrar en esta aflicción que me lleva a pecar, en estas tentaciones? Bueno, con esta prevención, pidiéndole a Dios, Señor, no nos metas en esas circunstancias, líbranos del mal. La palabra allí, no nos metas, es el verbo eisfero. Esfero es un verbo compuesto, en realidad tiene la palabra, el verbo feró, que significa llevar o traer o meter algo dentro de otra cosa, dentro de alguna circunstancia o dentro de algún lugar. Esta es la palabra esfero. No nos metas, no nos lleves, no nos traigas dentro de estas circunstancias, es la petición. Así que esta palabra nos comunica entonces que Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder y la voluntad de librarnos. Si se lo pedimos es porque Él puede hacerlo, pero debemos pedírselo. Algo interesante acerca de este verbo, y es que es el único que aparece en un modo distinto al de los otros. Los otros son imperativos. Danos el pan, santificado sea tu nombre, perdónanos nuestros pecados. Pero este es ligeramente diferente. Este es algo que en la gramática se llama el subjuntivo. Y la idea del subjuntivo, aunque aquí se utiliza como un imperativo, pero la idea es de una probabilidad futura. Y la idea es que si nosotros no pedimos al Señor que no nos meta en tentación, entonces existe la probabilidad de que vamos a estar entrometidos en circunstancias donde vamos a pecar contra Él. Hay esta probabilidad. Y creo que todos en algún momento hemos caído en esta probabilidad. Eis feroz, Señor, no nos metas, no nos lleves allí, no nos lleves allí. Y como en las otras peticiones, ustedes se dan cuenta de algo interesante también acerca de este verbo, y es que está en plural, no en singular. No es no me metas en tentación, sino no nos metas en tentación, como las peticiones anteriores. Y la razón explícita, aunque no aparece en el pasaje, tiene que ser algo más que meramente algo estilístico de Jesús.
No solamente porque estaba hablando a más de uno de sus discípulos. Hay algo más aquí. La idea es que Jesús está pensando que nosotros, cuando oremos que el Señor nos libre de las tentaciones, tenemos que pedir que Él libre también a nuestros hermanos de sus tentaciones. Porque ¿saben algo? Si yo le pido al Señor que me libre de mis tentaciones, Él lo va a hacer. Y seré un creyente más santificado. Pero no necesariamente mis hermanos. Pero si yo oro también que Dios libre a mis hermanos de sus tentaciones, no solo yo voy a ser más santificado, sino también mis hermanos van a ser más santificados y la iglesia va a ser más santificada por medio de esta petición. No nos metas en tentación. Esta es la petición, esta es la última petición que tenemos aquí. Y algo interesante que quiero decirles antes de terminar. Lo que aquí tenemos entonces es una responsabilidad y una promesa. La responsabilidad es que tenemos que pedirle al Señor que nos libre de las tentaciones. Esa es nuestra responsabilidad. Y la promesa es que Dios es fiel para librarnos del mal, para librarnos de esas tentaciones. Él es fiel. Ahora, lo que esta petición dice entonces es que debemos pedir que Dios, escuchen esto es lo que tenemos que pedir que Dios nos libre de cualquier agente, persona o Satanás, de cualquier evento de nuestro pecado o el pecado de otros o circunstancia que nos impida cumplir con sus propósitos redentores aquí en la tierra. Esta es la petición, que Dios nos libre de cualquier agente, evento o circunstancia que nos impide cumplir sus propósitos redentores aquí en la tierra. Y claro, hay una suposición cuando pedimos al Señor, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay una suposición aquí, Jesús no la menciona, pero está asumida, y esa es que Dios es soberano. Que Dios es soberano, que Él tiene el control de las circunstancias habituales en las que nosotros nos desenvolvemos todos los días. El gran controlador de todos los eventos microscópicos y macroscópicos de este universo. Tenemos que creer que esto es así, o si no, no tendría sentido decirle a Él, Señor, líbrame de las tentaciones, líbrame del mal, si yo no creo que Él tiene el control de todas las cosas. No tendría ningún sentido. Al hacerlo entonces, cuando yo pido esto al Señor, Él hace cosas. Y ustedes tienen que creer que Él hace cosas. Cuando le decimos y le pedimos que nos libre del mal y que no nos meta en este tipo de situaciones, Él responde y ejerce su control soberano para librarnos de esas situaciones. Al hacerlo, Él puede parar a raya al Satanás que justo venía con todo su ímpetu para destruir nuestra vida. Al pedir esta petición, Él puede incentivar un deseo de obediencia y temor que no había en nosotros, para no echarlo todo a perder con nuestro pecado. Al pedir esta petición, Él puede cambiar el rumbo de las personas que se alistaban para provocarnos un gran dolor. Al pedir por esta petición, Él puede modificar el rumbo de algún huracán o de algún terremoto que estaba por devorarnos. Dios puede hacer esto. 1001 cosas más para responder a esta petición y librarnos del mal. Y esto es porque Él es soberano. Él es soberano. Así que, ¿cuál es la solución que tenemos al problema de nuestro pecado? Y tiene mucho sentido que Jesús incluya esto aquí, porque la petición anterior es perdónanos nuestros pecados. Pero no tenemos que vivir en pecado. Pablo nos dice que el pecado no tiene que reinar en nuestros corazones. Así que Jesús nos ofrece la solución en la oración del Padre Nuestro. Cuando nosotros hemos pecado, venimos a pedir perdón a Dios. Pero también quiere ofrecer la solución para el pecado mismo, para que no tengamos que venir lamentando vez tras vez nuestro pecado ante Dios. Y esa solución es esta última petición: no nos metas en tentación. Hermanos, la solución a nuestro pecado, al pecado, como se le llama, al pecado favorito, al pecado que tiene la tendencia de dominarnos, no es enfrentarlo,
No tenemos que enfrentar nuestro pecado. Eso es un error en el cristianismo. Porque si yo voy a enfrentar mi pecado, el pecado siempre me va a ganar, porque Él es más fuerte que yo. Lo primero que debemos entender es que el pecado es un enemigo más fuerte y más poderoso que nosotros. Le costó a Cristo la muerte y un infierno sufrido allí en la cruz. En una batalla de 1 a 1 con el pecado, yo siempre voy a perder. Siempre. Siempre. Entonces, Jesús, por eso, sabiendo esto, Él dice a sus discípulos, oren y velen para que no entren en tentación. Y aquí entonces en nuestro texto tenemos que debemos orar no para vencer el pecado luchando contra él, sino para vencer el pecado evitándolo. Evitándolo. Esa es la palabra clave. Tengo que orar para evitar las circunstancias que me llevan a pecar. Ahora, la petición entonces no es que Dios no me meta en tentaciones de la carne, porque Él no tienta a nadie a pecar. Los rabinos pensaban esto. ¿Saben algo fantasioso y hasta casi gracioso y casi blasfemo que decían los rabinos judíos acerca de esta petición y de algunas parecidas? Era que nosotros debemos pedir a Dios que nos ponga en pruebas. Debemos pedirle al Señor que nos ponga en pruebas para que Él pruebe nuestra fe y nos fortalezca. Y ellos utilizaban el pasaje de David, porque David pidió esto en sus salmos, Salmo 26, Salmo 139, a Dios que lo examine y lo pruebe. Y ellos dijeron, ahí está, David lo pidió y Dios le respondió. ¿Cómo le respondió? Le mostró a Betsabé. Y cuando David vio a Betsabé, esa fue la prueba que Dios le puso a David en respuesta a su petición. Y nosotros decimos, eso es casi una blasfemia. Porque eso quiere decir que Dios incitó a David a pecar. No. David no miró a Betsabé porque Dios se la puso allí, sino porque Él la buscó. Él buscó esa circunstancia. Ahora, el modelo de Jesús es muy diferente. Es muy diferente. Eso siempre va a fallar. El modelo de Jesús es diferente. No me pongas, esta es la petición, no me pongas en pruebas, Señor. No me pongas en circunstancias que apelan a mi carne, porque voy a fallar, porque voy a sucumbir. Jesús no nos enseña a orar por fortaleza para vencer todas las dificultades, sino que nos enseña a orar, sí, por fortaleza, pero para evitar esas dificultades. En contraste entonces a la actitud de Pedro, ¿se acuerdan? En Lucas el capítulo 22, cuando Jesús conversó con Pedro, y Pedro se vuelve entonces en una ilustración perenne para nosotros de lo que no debemos hacer, a pesar de que recibió la gracia de Dios después. Pero en Lucas 22 dice, Él le dijo, Lucas 22:33, Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Porque Jesús le había dicho que Satanás lo iba a zarandear como trigo. La palabra zarandear es una sacudida fuerte. Satanás, al líder de los 12, lo iba a ubicar y lo iba a zarandear como un trigo, como un árbol. Y Jesús le advirtió a Pedro, y Pedro dijo, estoy listo para la prueba. Que venga Satanás y lo voy a vencer. Este es el pecado de la autoconfianza. Y todos luchamos con ese pecado, porque cada vez que pecamos es porque hemos confiado en nosotros mismos. Cada vez que pecamos es porque hemos confiado en nosotros mismos. Esta fue la actitud de Pedro. Y ustedes saben cuál es lo que pasó después de esto. Pedro negó al Señor 3 veces. Pero nuestro ejemplo debe ser el de Jesús. En el mismo capítulo de Lucas 22 tenemos cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan lo que oró? En el versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta petición nos evita el peligro del triunfalismo de Pedro, para evitar caer en tentaciones. Entonces,
En nuestra lucha que se libra en nuestro interior contra el pecado, la única manera de vencerlo, la única, y no hay más, es velando y orando todo el tiempo, y particularmente pidiéndole al Señor que nos libre de las circunstancias que nos pueden llevar a pecar, que nos evite y que nos guarde de esas circunstancias. El gran predicador Spurgeon utilizó una ilustración bastante interesante acerca de esto. Él dice, 2 hombres fueron condenados a morir como mártires quemados en el reino de la reina María, que asesinaba a los creyentes por ser protestantes. Uno de ellos, habían dos protestantes que habían sido encarcelados y que estaban a punto de morir, iban a ser martirizados. Uno de ellos se jactaba efusivamente ante su compañero, se jactaba de su confianza de que él imitaría a Jesús cuando él fue a la cruz. Él decía que no le importaba el sufrimiento, estaba tan seguro y tan asentado en el Evangelio que sabía que nunca le negaría a su Señor. Él decía que esperaba por la mañana mortal ansiosamente como una novia por la boda. Su compañero de prisión era todo lo opuesto. Era un alma pobre y temerosa, que no negaría que tenía mucho miedo. Había sido sensitivo al sufrimiento, tenía temor del sufrimiento y tenía temor al comenzar a sentir las llamas cuando lo iban a martirizar. Tenía miedo. Esta pobre alma y temerosa entonces rogó a su amigo que ore por él. Y pasó el tiempo llorando por su debilidad y clamando por fortaleza. El otro le reprendía continuamente y lo confrontó por ser tan incrédulo y débil. Cuando ambos fueron puestos en el poste para ser quemados, el que había sido tan jactancioso recantó de su fe, es decir, negó su fe, negó a Cristo al ver el fuego y salió libre para vivir la vida de un apóstata. Mientras que el hombre pobre y tembloroso, cuya oración había sido no me metas en tentación, se mostró firme como una roca, alabando y magnificando a Dios mientras era quemado. Esta es la gran diferencia entonces entre un creyente que confía en sí mismo y un creyente que pone su confianza en el Señor. Esta es la solución para nuestro pecado. Y esta es la manera como glorificamos al Señor. Oremos para terminar. Padre, gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, por la comunión, por la adoración, Señor, y por la instrucción que nos das para vencer el enemigo primero de nuestra alma, que es nuestro propio pecado. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo utilice esta palabra, esta escritura, para implantarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y que si hay alguien aquí que no es capaz, Señor, de aplicar esto a su vida porque no ha nacido de nuevo, te rogamos, Señor, que hagas una obra de salvación, que entienda que Cristo es su única esperanza, no las obras, no la religión, sino Cristo con su muerte y su resurrección. Y a nosotros, Señor, santifícanos con estas tus verdades. Queremos ser más santos, queremos honrarte más. El tiempo es corto, el fin se acerca. Y queremos ser hallados por ti cuando regreses fieles, sirviéndote. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a tener el tiempo de la Santa Cena al que nos hemos preparado a lo largo de esta mañana. Y pedimos entonces a nuestros hermanos que tienen hijos, que tienen a sus niños en la escuela dominical, que los puedan ir a retirar. Y también a los bebés, si tienen algún bebé en la guardería, que también los puedan ir a retirar para que los hermanos que están como maestros puedan participar también de la Santa Cena. Así que mientras sale el éxodo de la iglesia, parece que muchos tienen hijos, vamos a cantar Gracias Cristo.
perfecto Dios su Hijo entregó. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti. Quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí. Tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Bueno, mientras nuestros hermanos encargados de repartir se alistan. Bueno, mientras nuestros hermanos encargados de repartir la cena se alistan, voy a leer el 1 Corintios, el capítulo 11. Vamos a iniciar este tiempo con mucha reverencia, meditando en la obra del Señor Jesús. Es algo importante para nuestra iglesia. Pues ya con niños es un poco más difícil tener la reverencia, pero vamos a intentar. Dice en 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 17. Dice: para al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis
a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Estas son las palabras de Pablo para venir al tiempo de la Santa Cena, así que lo hacemos como él dice, examinando nuestros corazones para saber si estamos en la fe o no. Si aún alguien no está en la fe, si no ha nacido de nuevo, no debe participar de la Santa Cena. Pero si alguien está en la fe, entonces examínese para santificarse y participe de esta cena, sin importar si es de otra congregación o de esta congregación. Si alguien ha nacido de nuevo, puede participar y debe participar de esta cena. Así que vamos a pedir a nuestros hermanos que entreguen primero el pan y nosotros vamos a alabar al Señor con el himno Estoy bien, Comprado con sangre. comprado con sangre con Cristo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo juro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo
sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador desde el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Cuando el cuerpo de Jesús fue entregado en la cruz, un cuerpo humano, pero sin haber conocido el pecado. Y por eso fue nuestro sustituto y ha sido nuestro sacrificio perfecto por el pecado. Y esto es lo que recuerda Jesús poco tiempo antes de su muerte. Él dijo estas palabras a sus discípulos en 1 Corintios 11:24, habiendo dado gracias en el aposento alto con los 11, lo partió y dijo, tomad, comed, partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces hoy nosotros participamos de este pan porque como símbolo reconocemos que representa simbólicamente el cuerpo de Cristo que fue entregado para nuestra salvación. Allí está nuestra esperanza y nuestra salvación. Así que meditando en esto y en silencio comamos juntos del pan. Padre, venimos a ti recordando la gran obra de salvación por medio de tu Hijo que no escatimó nada. Y tú no escatimaste a tu propio Hijo para enviarlo, para redimirnos del pecado, de la condenación, del juicio, de tu propia ira. Señor, y ahora nos encontramos aquí mucho tiempo después, celebrando y recordando, casi 2000 años después, el día en que Jesús murió y que resucitó, el día que su cuerpo fue entregado allí en la cruz, el día que con tu ira tú moliste su propio cuerpo allí, cuando Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto fue necesario y fue la única manera en la que nosotros podíamos llegar a la salvación. Profundamente agradecido del Señor por el don de tu Hijo que nos has dado a nuestros corazones, por el perdón de nuestros pecados, porque Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, para que vivamos como Él. Gracias, Señor, gracias por este don indescriptible para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mientras nuestros hermanos ahora se preparan para repartir las copas, vamos a cantar otro himno. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios. Estoy
bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad. Alice la niebla veló. Enciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Bueno, solo un corazón que ha conocido, como la Biblia dice, cuando se unieron la misericordia y la justicia, y sabemos que esto ocurrió en la muerte de Cristo, puede cantar estas palabras con el corazón y elevarlas al Señor. Estamos agradecidos que Él nos ha liberado del yugo opresor, que ha quitado nuestro pecado, lo ha clavado en la cruz, y por eso damos gloria a nuestro buen Salvador. Jesús continúa en el aposento alto cuando estaba reunido con sus discípulos en la última cena, porque la próxima la va a celebrar con nosotros cuando venga por segunda vez. Pero antes de terminar esta reunión, Él dice en el versículo 25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La copa entonces simboliza la sangre de Cristo. La sangre simboliza la vida de Cristo, la vida que Él entregó en la cruz por nosotros. Y con esto Jesús inauguró el nuevo pacto. Y el nuevo pacto se trata del perdón de los pecados, la transformación interna del corazón. Y esto es lo que Jesús inauguró celebrando esta cena y por supuesto llevando a cabo lo que simbolizaba esta cena en la cruz del Calvario. Así que con la misma actitud de reverencia y meditación, pensando en lo que esto significa para nosotros, vamos a participar juntos de esta copa. Padre, de nuevo seguimos delante de tu presencia con gran temor, porque conocemos que tu ira sobrepasa todos los límites conocidos por la humanidad. Y esa es la ira que nosotros debíamos sufrir por causa de nuestro pecado. Una ira infinita, una ira interminable, una ira que no puede ser soportada. Y nosotros, Señor, ahora estamos reconociendo y celebrando que hemos sido librados de esa ira. Y hemos sido librados de esa ira porque alguien llevó tu ira por nosotros. Y este es tu Hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y recordamos especialmente hoy, en este momento, esta obra de redención. Y recordamos nuestro pecado y recordamos tu gracia que nos perdona. Y la liberación de todos estos males por tu gran benevolencia y misericordia que te ha placido derramar sobre nosotros. En tu gracia infinita, Señor, estamos profundamente agradecidos una vez más. Y queremos seguir reconociendo esto, Señor, hasta terminar este culto y aun cuando salgamos de él. Santifícanos, Señor, por medio
de esta celebración y de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, mientras nuestros hermanos van a recoger la copa, nosotros vamos a entonar un himno más. Dulce comunión. Dulce comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No olviden, hoy en la tarde tenemos nuestro culto vespertino a las 5 de la tarde. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, gracias te damos por lo que nos has permitido recordar y estudiar en tu palabra. Rogamos, Señor, y así deseamos que tu nombre haya sido glorificado desde aquí, que tú te hayas agradado de lo que hemos hecho, Señor, que nuestros corazones hayan sido santificados y que el nombre de Cristo haya sido magnificado también. Ahora nos despedimos, Señor, de este servicio, rogando tu protección sobre nuestras vidas y rogando, Señor, que el recuerdo del sacrificio de Cristo nos acompañe siempre. Lo pedimos todo esto, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.